La última semana, el Foro Económico Mundial sostuvo su cumbre anual número 56 en la ciudad suiza de Davos. Los líderes mundiales y los individuos más poderosos del mundo se reúnen en esta sede cada año para discutir los problemas mundiales, con una perspectiva centrada alrededor de la globalización, la tecnología y el emprendimiento corporativo. Y en la edición de este año, predeciblemente el presidente estadounidense Donald Trump se robó toda la atención. La reunión representó un tipo de ruptura en el poder internacional, ya que las tensiones entre Trump y sus aliados europeos, causadas por la cuestión de Groenlandia, definieron a la cumbre. Ya hemos visto cómo estas tensiones desde antes llegaron a una guerra de aranceles entre los dos bloques y vimos cómo todas estas problemáticas fueron abordadas no solo por Trump, sino por otros líderes. Entre ellos el más mediático fue Mark Carney, el primer ministro de Canadá, quien tuvo un discurso en el que postuló que el orden internacional basado en las reglas se está derrumbando. Carney, quien anteriormente fue banquero, está lamentando la decadencia de la geopolítica dominada por el globalismo, la cual ahora está siendo amenazada por el nacionalismo agresivo y errático de Trump, quien ha rechazado el mismo concepto de la globalización. Y básicamente estamos viendo una lucha por el poder entre los sectores más altos del poder internacional y la riqueza internacional. El drama de Trump con Europa y Canadá señala una tendencia en la geopolítica. Mientras los Estados Unidos obtienen más victorias en áreas como Latinoamérica, Medio Oriente, Asia Central y Asia Oriental, sus aliados más cercanos, tradicionalmente, o sea los países de Europa más Canadá, se están separando de su influencia y estamos viendo quizás la creación de un nuevo bloque en la geopolítica representada por estos países occidentales quien se están distanciando de los Estados Unidos. Europa y Canadá prácticamente siguen siendo dependientes en Estados Unidos, sin embargo, en muchos asuntos, principalmente en defensa, inteligencia y seguridad, pero en muchas de estas cuestiones han estado tratando de generar una autosuficiencia y buscan existir como jugadores claves en la política mundial sin tener dependencia en Estados Unidos. Países como Francia, por ejemplo, han llevado a cabo iniciativas para cubrir sus propios costos de defensa, los cuales han sido históricamente financiados en gran medida por Estados Unidos. Otros como Italia, el Reino Unido y Alemania han tenido medidas parecidas y retóricamente han señalado que Europa tiene que mirar hacia adentro en cuanto a su desarrollo y que al mirar hacia afuera los Estados Unidos no puede ser su primera ni su única opción, ya que pueden buscar a otras potencias como China, por ejemplo. Y este drama en el mundo atlántico, sin embargo, no creo que fue lo más importante que vimos en Davos. Vimos a Trump crear la llamada Junta de Paz, una organización internacional que buscará estabilizar a la Franja de Gaza y supervisar la reconstrucción de este territorio, el cual, como sabemos, ha sido destruido por Israel estos últimos años. Y actualmente la Junta tiene 20 países confirmados y 7 están considerando unirse. Y aunque la lista de los países que le han entrado puede parecer como una lista muy aleatoria, ya que a primera vista todos estos países realmente no pertenecen a un bloque geopolítico particular, ni a un bloque hasta geográfico, pero cuando examinamos más, vemos muchas similitudes entre los gobiernos de estos países. La mayoría de ellos son claramente pro-Israel. Por ejemplo, los únicos dos países en el hemisferio occidental, aparte de Estados Unidos, Paraguay y Argentina, son dos países con gobiernos muy pro-israelíes. Paraguay en particular ha sido uno de los aliados más acérrimos de Israel por mucho tiempo. Hay países de mayoría islámica como Marruecos, los Emiratos Árabes, Jordania e Indonesia que a pesar de sus posiciones en el mundo islámico
han visto un tipo de acercamiento diplomático con Israel estos últimos años. Y algunos de esos países que vemos también son miembros de los acuerdos de Abraham y generalmente todos son muy pro Estados Unidos. Por ejemplo, Hungría, uno de los únicos países europeos, tiene un gobierno muy explícitamente pro Estados Unidos y pro Israel. La lista de los países ausentes, sin embargo, tal vez sea más interesante. Toda Europa occidental rechazó la invitación de Trump. El Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia y Noruega, entre otros, todos rechazaron unirse a la Junta. La invitación de Canadá también fue cancelada después del discurso de Carney ya mencionado, y esto tiene que ver con lo que hemos mencionado al principio, o sea, el choque diplomático entre los Estados Unidos de Trump y la Unión Europea más Canadá. Rusia, China e India también fueron invitados, pero no han expresado algún interés de unirse a la organización. Trump demarcó la estructura básica de la Junta en Davos. La Junta será dividida en 4 niveles, y en la cima tendríamos al líder de la Junta, el mismo Trump, quien tendrá esa posición por toda su vida, y luego la Junta de Paz en sí, compuesta por los líderes de los países miembros. Luego tendríamos una Junta Ejecutiva y finalmente la llamada Junta Ejecutiva de Gaza. Esta junta final llevaría a cabo la dirección de la administración civil de la Franja de Gaza. Y si nos interesa ver quién exactamente estará a cargo de la situación en el piso en Gaza y sobre quién tendrá el control en ese territorio, tenemos que ver esta última junta a detalle. Está compuesta por gente como Jared Kushner, el yerno de Trump y un sionista muy radical. Tenemos a gente como Tony Blair, el ex primer ministro británico, quien terminó en la historia por su ferviente apoyo al intervencionismo norteamericano en Medio Oriente, y tenemos a gente como Yakir Gabay, un multimillonario israelí cuya empresa inmobiliaria tiene entre todas sus propiedades comerciales en Europa 30.000 millones de dólares a su nombre. Estamos hablando de una junta compuesta por gente extremadamente rica que primero pondrán sus intereses financieros y luego pondrán sus intereses ideológicos, o sea, el sionismo y el proamericanismo. El plan de reconstruir Gaza fue delineado en Davos como este tipo de plan de desarrollo y mantenimiento muy extraño que pretende hacer a Gaza una nueva Dubái o una nueva Doha, una ciudad construida por multimillonarios para los multimillonarios que pondrá el atraer la inversión extranjera como su prioridad número 1. Una playa ejecutiva para el turismo fue mencionada y por supuesto algo también mencionado como fundamental para esta llamada reconstrucción fue la creación de una economía de libre mercado. La desmilitarización fue algo que Jared Kushner mencionó en lo que la administración de Trump manejará como la línea de tiempo de Gaza. La línea de tiempo de Gaza consiste en 4 etapas. Primero iniciarían la reconstrucción en Rafah y en algunas partes de Han Yunis. La segunda fase incluiría otras partes de Han Yunis y la tercera fase consistiría en el desarrollo de campos de refugiados en Gaza Central. Y finalmente, en la cuarta fase, la ciudad de Gaza en sí sería reconstruida. Kushner no mencionó cómo se financiaría esto, ni dónde viviría la población palestina, ni cómo se manejaría la distribución de la propiedad entre la población. Pero algo que sí mencionó es cómo la propiedad será utilizada para los que invierten. Se mencionó esta especie de malecón o paseo marítimo, el cual estaría repleto de rascacielos, y en un mapa se mostró que se harían zonas para proyectos específicos. Un aeropuerto, zonas comerciales, zonas industriales y zonas agrícolas. Y como sabemos, la guerra devastó la economía de Gaza. La gran mayoría de la población vive en desempleo ahora y el plan obviamente tendría que lidiar con esto. Y pues quizás la estrategia de los estados del Golfo funcionaría aquí. La población empobrecida efectivamente funcionaría como trabajo de esclavo y sería utilizada para apoyar a los proyectos liderados por los multimillonarios en esta nueva megaciudad. Y por supuesto, la estrategia favorita de Estados Unidos para desplazar a las economías locales, el libre comercio, también fue mencionado como un principio clave en la reconstrucción económica del territorio.
Predeciblemente, los planes se ven de manera positiva por Israel, quien está considerando unirse a la Junta de Paz de Trump y cuyos multimillonarios ya están preparados para invertir en el plan. Fundamentalmente es un plan para Palestina que no toma en cuenta a los palestinos, sino a los intereses de Estados Unidos, Israel y los multimillonarios que rotan entre estos dos países. Y claro, los países europeos, quienes hicieron esta supuesta resistencia hacia Estados Unidos cuando Trump amenazó la dominancia europea de Groenlandia y a la posición del continente en el orden atlántico, y quienes también se rehusaron a unirse a la Junta después de su pleito diplomático, no han dicho absolutamente nada al respecto y no lo pretenden hacer porque son unos países cobardes. Y podemos decir lo mismo de países como Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes, a quienes desde antes de la guerra de Gaza al parecer no les importa mucho la integridad de sus hermanos árabes en Palestina. Y la realidad es que los palestinos no tendrán poder efectivamente, porque sus instituciones, tierras, integridad y sus vidas han sido destruidas por la guerra, la cual también todavía sigue a cierto nivel, hay que recordar. Y como esto es lo que el poder quiere, el poder lo obtendrá. La región entrará una nueva época en su historia. Cualquier tipo de independencia que la Franja de Gaza tuvo antes, la cual existió en una medida muy pequeña, va a desaparecer. E Israel tendrá un espacio inmenso para simplemente apoderarse de la franja y continuar su colonización de Cisjordania, la cual también no fue mencionada en esta reunión. Esta realineación del Medio Oriente, al parecer, completamente favorece al eje Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes en la región. Y tendremos que ver lo que pasa, pero de lo que vemos, esta situación geopolítica es un juego de suma cero. Todas las ganancias están en un lado y el otro lado difícilmente tendrá una ganancia. No tendrá ninguna ganancia, básicamente.